¿Sabías que la infertilidad afecta a más de 186 millones de personas en el mundo? Esto equivale a una de cada 6 parejas. Por décadas se ha puesto el foco de la infertilidad casi exclusivamente sobre la mujer, pero hoy en día se estima que en el 50% de los casos hay un factor masculino. Sin embargo, los estudios de fertilidad disponibles para los hombres son insuficientes. Frente a un diagnóstico de infertilidad, se puede recurrir a distintas técnicas de reproducción asistida. En pacientes con espermogramas normales, la primera línea de acción son técnicas de baja o mediana complejidad, tales como inseminación intrauterina o fecundación in vitro. Luego de varias rondas fallidas de estas técnicas, se suele derivar a ICSI, un tratamiento de mayor complejidad y costos, en donde se escoge visualmente un único espermatozoide para inyectarlo en el ovocito, omitiendo los mecanismos naturales de selección. Aunque las técnicas de baja y mediana complejidad son las más recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, su tasa de éxito es limitada debido a un diagnóstico insuficiente de la calidad espermática. Como resultado, muchas parejas deben someterse a múltiples rondas de tratamientos sin éxito, lo que provoca un gran desgaste emocional, impacto físico significativo sobre la persona gestante y elevados costos tanto para los pacientes como para el sistema de salud. El 20 a 30% de los casos de infertilidad masculina está asociado a hombres con espermogramas normales, pero que sin embargo son estériles por causas desconocidas. La razón de este mal diagnóstico es que el espermograma tradicional solo evalúa parámetros básicos como concentración y motilidad basal de los espermatozoides, pero no considera ningún parámetro funcional como la capacitación. Los espermatozoides eyaculados no tienen aún potencial fértil, sino que primero deben atravesar un proceso clave llamado capacitación, en el cual se suceden una serie de cambios en las células masculinas y que ocurre a medida que los espermatozoides transitan por el tracto reproductor femenino. La capacitación define al verdadero potencial fértil masculino, ya que prepara al espermatozoide para fusionarse con el ovocito. La capacitación espermática involucra una cascada de eventos moleculares, dentro de los cuales destacan la activación temprana de la proteína quinasa A o PKA, la hiperpolarización de la membrana plasmática, la activación del canal de calcio Caxter y el desarrollo de la motilidad hiperactivada. Nuestro proyecto propone un cambio radical en el diagnóstico de la infertilidad masculina a través de la medición de estos 4 biomarcadores clave de la capacitación y su integración en una herramienta de inteligencia artificial que permita predecir el nivel de éxito que tendrá un paciente en tratamientos de reproducción asistida. De esta manera, desarrollaremos una herramienta clínica innovadora que permitirá seleccionar el tratamiento más adecuado para la infertilidad. El proyecto se subdivide en distintas etapas. Inicialmente, adaptaremos las estrategias que se utilizan en investigación para evaluar estos parámetros, adecuándolos a entornos y tiempos clínicos con el objetivo de generar un kit de evaluación de capacitación in vitro. En una siguiente etapa, utilizaremos muestras de pacientes derivados a fecundación in vitro o inseminación intrauterina para medir sobre ellas los parámetros de capacitación, generando una base de datos detallada que incluya el resultado obtenido en los tratamientos de reproducción asistida. Estos datos serán procesados estadísticamente para evaluar la asociación entre los marcadores de capacitación propuestos y el desempeño en los tratamientos, y se definirá así la potencia de estos parámetros como predictores de éxito en fecundación in vitro e inseminación intrauterina. Finalmente, utilizaremos Machine Learning para entrenar un modelo predictivo de inteligencia artificial que testearemos en una nueva cohorte de pacientes, midiendo estos parámetros antes del tratamiento y comparando las predicciones obtenidas con los resultados reales de reproducción asistida. Al anticipar problemas en la capacitación antes de iniciar un tratamiento, se podrán evitar ciclos fallidos, lo que no solo optimizará los recursos del sistema de salud, sino que transformará la medicina reproductiva, ofreciendo a millones de parejas una evaluación más precisa y un camino más claro hacia la concepción. Con ciencia e innovación estaremos redefiniendo el diagnóstico de la infertilidad masculina.